El último periodo de todos es el que llamamos cuaternario, es de los 2.6 millones de años hasta hoy. Es básicamente una duración de 2.5 millones de años. Es una duración muy corta. Recuerden que todos los periodos que hemos visitado, casi todos han sido de 20 millones de años, de 40 millones de años, de 60 millones de años. Este es apenas de 2.5 millones de años. ¿Qué tenemos ahí? Esencialmente es una época, es un periodo que pertenece a la era cenozoica, eh, a- al periodo cuaternario, y se conoce como antropozoico precisamente porque ahí es donde aparece el género Homo, que es el hombre como tal, el hombre moderno. En la representación artística podemos ver distintos tipos de animales, podemos ver los mamuts lanudos, este es un rinoceronte lanudo, son animales que están adaptados a esta época, que es una época de glaciaciones periódicas. Esas glaciaciones se sucedían una a otra, periodos de glaciación con un periodo de no glaciación, luego otro periodo de glaciación y así sucesivamente. Esta es un poco la vegetación de esa época, parece tundra con una vegetación, con un paisaje cubierto de nieve en muchas partes. Eh, Mencionábamos en esta era cenozoica aparecen esas glaciaciones de forma cíclica, como ya lo mencionábamos, y se cree que esas glaciaciones son debidas a una cantidad de movimientos, de combinación de movimientos de la Tierra, eh, de radiación solar, de una cantidad pues de variables que finalmente terminan produciendo estas glaciaciones. En ese periodo hubo muchas glaciaciones, por ejemplo, la glaciación se conoce como la glaciación Beaver, ¿cierto? Hace 2.5 millones de años, una glaciación llamada Donau de hace 1.8 millones de años, otra llamada Gunz, otra llamada Mindel, Ries. La última, digamos, es lo que se conoce como glaciación de Worm, que empezó hace 110 millones de años más o menos, o sea, hace 110.000 años, perdón, hace 0.11 millones de años, lo que equivale a decir que es aproximadamente 110.000 años que empezó esa glaciación, la glaciación de Worm. Esta glaciación de Worm termina hace 10.000 años aproximadamente, es la última que hubo, o hace 12.000 años, en el año 10.000 antes de Cristo, y luego hubo una pequeña, como un pequeño repunte que tuvo esa glaciación de Worm, y que se conoce como el Drías reciente aproximadamente hace eh, eh, 10.000 años, más o menos. Bien, quiero que miremos aquí en relación con estos ciclos de glaciaciones, algo que se conoce como los ciclos de Milankovitch. Estos ciclos de Milankovitch, eh, esencialmente lo que muestra acá es, en esta parte de abajo, muestra más o menos los picos de glaciación. Aquí en gris se ven los periodos de glaciación. Esto generalmente se puede comprobar en una secuencia estratigráfica de rocas. Se puede ver cómo en los últimos, digamos, del último millón de años, se pueden ver estas glaciaciones como han venido presentándose. O sea, son cambios en la temperatura, donde la temperatura, eh, eh, hay una alta temperatura aquí, luego esa temperatura cae, ¿cierto? Se forma el periodo, se forman, digamos, los casquetes polares, luego la temperatura empieza a subir, 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 luego vuelve y cae, y así sucesivamente se van presentando esas caídas y esos aumentos de temperatura. Cuando cae la temperatura, entonces se forma un glaciar, y los grises representan los periodos interglaciares, periodos donde no había nieve. ¿Ok? Ahora, Milankovitch es un científico que planteó una serie de hipótesis para poder explicar por qué se presentan esos ciclos de glaciación en los últimos millones de años. Y, por ejemplo, habla de la precesión de los equinoccios. Los periodos de precesión de los equinoccios aquí se muestran, es algo que explicamos por allá en la introducción, son cambios en
la dirección del eje de rotación de la Tierra. Hoy en día esa precisión está apuntando a la estrella polar, pero eso no siempre es así, sino que va variando. Aquí vemos las variaciones de de la precisión ah, del eje de rotación de la Tierra, de la precisión de los equinoccios. También está la oblicuidad que tiene que ver con qué tan inclinado está ese ángulo de rotación de la Tierra. Hay veces es más oblicuo que en otros casos. Eso determina también la cantidad de radiación que recibe la Tierra del Sol en el hemisferio norte o en el hemisferio sur, ¿cierto? Y eso, digamos, tiene efectos sobre el clima general de la Tierra. Otra de las cosas es la excentricidad de la, de la rotación de la Tierra alrededor del Sol, que no siempre tiene la misma excentricidad, sino que puede ir cambiando. También tiene que ver con la cantidad de radiación solar. El Sol, digamos, emite energía, no siempre la energía que emite el Sol es constante. Hemos visto que el Sol ha venido aumentando su radiación a través del tiempo, pero también el Sol tiene sus propios ciclos, donde va oscilando la temperatura que digamos, emite hacia afuera, pero también la cantidad de energía que le llega a la Tierra desde el Sol, lo que termina llegando al final a la superficie terrestre, pues se puede medir, y según esas mediciones, aquí tenemos las oscilaciones de esa cantidad de radiación que recibe la Tierra, y al combinar estos y algunos otros factores adicionales, pues Milankovitch espera explicar estos ciclos de glaciaciones que hay acá. No ha conseguido explicarlas por completo porque hay una serie de oscilaciones que no obedecen, digamos, al modelo que Milankovitch ha planteado, pero se acerca bastante, sobre todo en ciertos periodos. En otros periodos ya no se acerca tanto. Sin embargo, sabemos que hay movimientos de la Tierra, oscilaciones de la Tierra o del eje de rotación de la Tierra que ocurren y no sabemos todavía con certeza por qué ocurren. Entonces, digamos que esto es una cosa que va a mitad de camino. La explicación de por qué se dan esas oscilaciones, esos ciclos de glaciación, puede ir bien encaminada con este asunto de los ciclos de Milankovitch, pero probablemente todavía nos falta información para poder completarla en una teoría que explique por completo los ciclos de glaciación. En términos generales, en el Pleistoceno aparecen unos grandes mamíferos como los mamuts, como el rinoceronte lanudo, etcétera, que son los caballos, los grandes caballos que tenemos hoy, las cebras, los burros, todos estos, digamos, los tigres dientes de sable, se me olvida pues el nombre de algunos otros mamíferos, pero son mamíferos muy grandes que aparecen, pero también se empiezan a extinguir, ¿sí? Por algún motivo estos grandes mamíferos se empiezan a extinguir prácticamente en todo el mundo. Al final, digamos, posiblemente los caballos y muchos de los grandes mamíferos que hoy utilizamos los humanos en forma económica, prácticamente podría decirse que nosotros frenamos la extinción de algunos de esos mamíferos porque nos han servido económicamente, pero también con la aparición de los hombres logramos extinguir una gran cantidad de especies en todos los continentes en la medida que íbamos pues trasegando por los continentes, llegando a algunas partes, pues eso coincide con grandes extinciones masivas en la flora y la fauna terrestre desde la aparición del género Homo. Aparecen entonces ya los humanos anatómicamente modernos, el género Homo. Aparece, démosle una revisada a esta parte de acá que contiene, es un cuadro que contiene los géneros y las especies del género Homo fundamentalmente. Aquí vemos entonces que aparece en esa parte de abajo está todo lo que es el género Homo. En el género Homo aparecen
como el Homo rudolfensis, que lo vemos acá. Esta es más o menos la duración que tiene, ¿cierto? Al principio del Pleistoceno. Luego aparece el Homo habilis, en esta un poco posterior a este Homo rudolfensis. Aquí aparece uno que Homo georgicus, que pues se tiene muy pocos especímenes y pues digamos que tiene una representación aquí en un tiempo muy corto. Esto es interesante, el Homo de Flores, el Homo floresiensis, que es un humano que era muy pequeñito, lo llaman el hobbit, porque tenía más o menos un tamaño de 50 centímetros. Era anatómicamente como un humano, pero más pequeñito. Este es uno de los más exitosos, el Homo erectus, Homo ergaster o Homo erectus. Eh, y aquí vemos al Homo sapiens. Este somos nosotros, un pedacito en los últimos 250.000 años, que es un tiempo más o menos similar al tiempo que vivió el Homo neanderthalensis y también al tiempo que vivió el Homo floresiensis. O sea que el Homo floresiensis, el Homo sapiens y el Homo neanderthalensis fueron especies humanas que convivieron al mismo tiempo en la Tierra. Con el tiempo se extinguieron los neandertales y los Homo floresiensis se quedaron extintos y solamente quedamos como especie los Homo sapiens. Aquí hay otros homos, el Homo antecesor, Homo heidelbergensis, etc. Bien, esa es fundamentalmente eh, digamos, la relación entre estas diferentes especies de Homo a través del tiempo. Aquí vemos que estos Homo comienzan aproximadamente hace 2.5 millones de años. El Homo sapiens está en los últimos 250.000, lo mismo que el Homo neanderthalensis, y el Homo de Flores está un poquito más allá, pero también termina antes del Homo sapiens. El Homo sapiens, aquí estamos contando con una cronología que empieza hace 200.000 años o hace 150.000 años más o menos. Aquí todavía también las fechas son muy inciertas, siguen siendo muy inciertas. Por ejemplo, aquí vemos un mapa de la supuesta diseminación del Homo a través de la geografía terrestre. El Homo sapiens está representado por el rojo, ¿sí? El Homo neanderthalensis, que es el hombre de Neandertal, que es el otro Homo, está en amarillo, en un amarillo como más quemado, o sea, este que aparece aquí. Se cree que el Homo neanderthalensis evolucionó, no salió de África, sino que evolucionó en Europa a partir de otro Homo anterior, no sabemos cuál, y que ocupó, digamos, este territorio, no llegó sino a cubrir ese territorio. El Homo erectus, que es otro Homo anterior, ese sí salió de África y cubrió prácticamente toda África y una buena parte de Asia, llegando incluso hasta algunas partes de Oceanía. Y el Homo sapiens, que también surge desde aquí, desde el sureste africano, termina poblando pues toda la Tierra, ¿sí? Y aquí aparecen algunos años en los que se cree que estuvieron esos seres ahí. Por ejemplo, el Homo sapiens aquí se cree que llegó hace 100.000 años a esta zona de Arabia Saudita y el Oriente Medio, y que luego llegó a Europa hace 40.000 años. Sin embargo, por ejemplo, vemos que el Homo sapiens hizo todo este recorrido y, por ejemplo, aquí aparece que llegó a América hace aproximadamente 15.000 años. Sin embargo, la mala noticia o la buena noticia es que se han encontrado fósiles de homos de más de 30.000 años, de 50.000 años en Sudamérica o en Norteamérica, en diferentes partes. Se han encontrado ya copiosas evidencias de la existencia de humanos en periodos anteriores al 15.000. Eso quiere decir que esa teoría está incorrecta. O sea, esencialmente todavía es muy discutido
cómo fue que se pobló América y cómo fue que estos hombres llegaron a diferentes partes de la Tierra, porque recientemente se han encontrado evidencias de homos mucho más anteriores a lo que inicialmente se creía. Como les decía, estos son relatos provisionales porque la ciencia se tiene que ir corrigiendo en la medida que vamos encontrando nuevos datos, nuevas evidencias, y este es un poco el trasegar de la ciencia. El Holoceno ya es la última parte. Aquí vemos que el Cuaternario se divide en dos periodos, el Pleistoceno, que es el más largo de ellos, y el Holoceno, que es apenas de los últimos 10.000 años, o mejor dicho, de los últimos 12.000 años, desde el 10.000 antes de Cristo hasta la fecha, que son básicamente 12.000 años. Eso es lo que se considera como el Holoceno. Ahora bien, aquí podemos ver que en el Holoceno, o sea, en estos últimos 12.000 años, vamos a mirar qué ocurrió con el nivel del mar, porque resulta que como sabemos que estábamos en un periodo glaciar, ese periodo glaciar concentra el agua congelada en los polos. Eso quiere decir que los niveles del agua del mar bajan, ¿cierto? Y cuando termina el periodo glaciar, pues los hielos se derriten y empieza a subir el nivel del mar. Eso es lo que ocurrió. Y eso es lo que vamos a ver en esta gráfica que contiene los últimos 24.000 años. Aquí vemos, este es el nivel del mar, digamos. Aquí podemos ver al día de hoy, esto equivaldría al nivel del mar hoy. O sea, estamos a 0 metros sobre el nivel del mar en este punto. Eso es lo que significa esta escala vertical de aquí. Estamos a 0 metros sobre el nivel del mar. Aquí es menos 20 metros sobre el nivel del mar actual, menos 40, menos 60 y aquí hasta menos 140 metros del nivel del mar. ¿Ok? Esta línea horizontal nos indica los miles de años los miles de años que han transcurrido. Aquí estamos hablando de hace 24.000 años, 22.000, 20.000, etc. El último periodo, el Holoceno, comienza aquí más o menos. En este punto comienza el Holoceno, hace 12.000 años, que es cuando ya, digamos, termina esa gran glaciación prácticamente del todo. Bueno, aunque todavía hay hielo en los casquetes polares, pues todavía estamos saliendo de ese periodo glacial. Pero llega aquí llega un punto donde se estabilizó, ¿sí? Más o menos alrededor del año 7000 antes de Cristo. Bien, ¿qué ocurrió entonces? Aquí podemos ver que el máximo glacial fue aproximadamente en el año 21.000, hace 21.000 años. ¿Ok? Ahí teníamos un nivel del mar 120 metros por debajo del nivel del mar actual. Y ese nivel entonces empieza a subir. En la medida que ese nivel del mar empieza a subir, entonces ocurre que se empiezan a inundar ciertos territorios. Es por eso que, por ejemplo, es posible que haya habido una conexión directa desde Europa hasta Inglaterra prácticamente caminando, ¿sí? Solo que después, en la medida que el deshielo fue inundando ciertos territorios, pues ya quedó ese pedazo del territorio separado de Europa. Lo mismo ocurrió con Oceanía y con algunos territorios que había en Oceanía. Esa gran cantidad de islas que vemos hoy en día, hace 10.000 años o hace 20.000 años, pues no eran islas, sino que eran parte probablemente del territorio asiático o estaban conectados de alguna manera con el territorio asiático. Entonces, en la medida que se ha venido derritiendo el agua de los polos, pues ha venido inundando hasta que prácticamente queda la configuración actual de los continentes como los vemos hoy.
con Inglaterra separada de Europa, con muchas de las islas de Oceanía separadas de Asia y de Australia. En teoría, el haber podido pasar por este puente que hoy está separado, el estrecho de Bering, se cree que, según esta teoría que está puesta en cuestionamiento, se cree que los humanos pasaron por este corredor cuando el agua estaba todavía muy bajita y pues se podía pasar, ¿cierto? Se podía pasar porque esto estaba conectado, aunque también estaba congelado, toda esta zona estaba congelada casi hasta esta parte, o sea, estaba muy, muy congelada en este periodo glaciar. Entonces, al estar tan congelada, también dificulta el paso porque pues no hay un ecosistema que soporte a unos humanos pasando por muchos, muchos días por un territorio que está helado y donde no hay comida. Entonces, las teorías acerca del poblamiento de América siguen siendo motivo de grandes discusiones en el ámbito científico. Finalmente, el Homo sapiens, que es el protagonista de este Holoceno de los últimos años, pasa de ser cazador-recolector, que antes básicamente buscaba su comida cazando animales y recolectando frutos de los árboles, pasa a ser sedentario, a establecerse en unos sitios fijos. A partir de esos sitios fijos, entonces este hombre comienza a ir a cazar y a recolectar, pero siempre vuelve al mismo sitio fijo. Al estar en un sitio fijo, entonces empieza la agricultura. Es decir, ellos se dan cuenta que pueden sembrar algunas semillas o que al dejar algunas semillas empiezan a reproducirse, entonces se dan cuenta que las semillas pueden tener esa utilidad, empieza la agricultura, empieza la ganadería y pues vienen comienzan las organizaciones sociales complejas, empieza a aparecer una cultura ya más desarrollada, empieza a aparecer las religiones, las culturas, etcétera, y al final llega un momento en que en Sumer, en Mesopotamia, aparece en el año 3000 a.C. la escritura y el resto es historia. En resumen, podemos ver acá este gran, digamos, en el León fanerozoico, podemos ver como algunas correlaciones en cuanto a la paleogeografía. Podemos ver aquí cómo se ha venido este gran continente que antes se llamaba Pangea, cómo se ha venido separando y cómo finalmente conformó la geografía parecida a la geografía actual. Aquí podemos ver las temperaturas. Esta es una escala logarítmica también. Y aquí podemos ver la temperatura del planeta Tierra a través de los diferentes periodos, el Cámbrico, el Ordovícico, el Silúrico y así sucesivamente. Podemos ver cómo ha venido la temperatura cambiando. Esto no quiere decir que la temperatura en el planeta en todo el planeta sea una temperatura, por ejemplo en este caso, que estamos hablando acá, no sé, de 14 grados por encima de un valor de referencia, y aquí menos 4 grados por debajo de un valor de referencia. No es eso, no es que en toda la Tierra la temperatura haya sido así. Por supuesto, en los polos la temperatura puede ser más bajita que en el trópico en términos generales. Estamos hablando de una temperatura promedio de la Tierra. Esta primera parte cubre desde el Cámbrico, o sea, 541 millones de años, hasta finales del Cretácico. Luego aquí sigue el Cretácico, después del Cretácico, pues, o sea, la Cenozoica, aparece el Paleoceno, el Eoceno, el Oligoceno y el Mioceno. Pero aquí ya digamos que, mientras que aquí la diferencia son 100 millones de años en cada una de estas, en cada uno de estos saltos, aquí en este cuadrito, en cada uno de los saltos, la diferencia son 10 millones de años. Por eso es una escala logarítmica. Aquí podemos ver entonces que en los siguientes periodos, ya en la era cenozoica, tenemos un poco más de detalle de las temperaturas. Entonces aquí la temperatura, digamos, tiene unas oscilaciones más visibles. En la primera parte del Paleoceno es más o menos la temperatura constante, más o menos, luego sube, ¿cierto? Aquí hay un gran evento de subida de temperatura. Aquí la temperatura
en la primera parte del Eoceno sube y luego baja, 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 y sigue bajando hasta este punto. En el Oligoceno se mantiene constante, en el Mioceno más o menos constante, hay una subida al principio y luego baja, y ya luego en los otros periodos que empieza a haber más datos, cada vez más datos, entonces empiezan a detallar un poco más la temperatura. Podemos ver que en términos generales la temperatura promedio ha venido descendiendo hasta que finalmente en el Pleistoceno aparecen aquí los ciclos de glaciaciones que estábamos mencionando y la última glaciación del último periodo del Holoceno que empieza a subir la temperatura a este punto de referencia que es aproximadamente la temperatura promedio que tenemos desde hace unos 7 o 6.000 años aproximadamente. Entonces esto nos muestra un poco cómo ha venido cambiando la temperatura en este último eón fanerozoico. Y aquí también nos muestran un poco la intensidad de las extinciones masivas, ¿sí? Vemos de nuevo la periodización empieza en el Cámbrico, Ordovícico, Silúrico, Devónico, Carbonífero, etc. Y estos son los niveles de extinción, los porcentajes de extinción en los diferentes periodos. Es decir, por ejemplo, acá en la mitad del Cámbrico hubo una extinción masiva. Se extinguió un poco más del 40% de la biota marina. Estamos hablando esencialmente de biota marina. Eso es lo que quiere decir este gráfico. Entonces aquí podemos ver, por ejemplo, las grandes extinciones. Una en la mitad del Cámbrico, una al finalizar el Cámbrico. También vemos una extinción masiva al final del Ordovícico, varias extinciones masivas al final del Devónico tardío. Estas no fueron tan intensas como estas otras, por ejemplo. Aquí al final del Carbonífero hay otra extinción, aquí hay una extinción en el Carbonífero medio y así sucesivamente. Al final del Pérmico es una de las más grandes. Al final del Pérmico es una de las más grandes. Al final del Triásico también hay una extinción. Al final del Cretácico, esta es la de los dinosaurios, que también es importante. Vemos cómo, digamos, entre el Jurásico y el Cretácico pues no hay grandes extinciones, hay algunas cuantas, pero no hay, no son tan intensas. La del final del Jurásico tiene cierta intensidad, pero no alcanza a ser tan grande como, por ejemplo, esta del final del Pérmico o la del final del Cretácico. También hay que tener en cuenta que el 60% en este periodo implica que hay una cantidad de fauna, pero la fauna es mucho mayor y mucho más variada hacia el final. Entonces, es posible que un 40% acá no implique tantas especies y tantos géneros como una extinción del 30% al final del Cretácico, que había mucha más diversificación, más especiación, y entonces pues mueren más especies y más géneros en un evento como ese. Entonces esto esencialmente nos muestra algunas correlaciones desde el punto de vista geográfico o paleogeográfico, desde el punto de vista paleoclimatológico y desde el punto de vista desde las extinciones masivas que hubo en los diferentes periodos. Con esto terminamos de cubrir entonces el eón fanerozoico, el que es informado por los paleontólogos.